Muy bien, estamos en vivo, como lo hacemos habitualmente todos los meses, para charlar con Facundo Jaime del Observatorio Vial de Secaitra, a quien le voy a dar la bienvenida. ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo te va? Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días para todos, espero se encuentren bien del otro lado. Gracias, Facu. Contento de establecer un nuevo contacto con ustedes y bueno, por supuesto, como todos los meses, charlamos de problemáticas muy interesantes que sin dudas, ¿no? nos tienen a todos muy atentos a estas notas, ¿eh? En este caso, y para este mes, qué mejor que hablar de los vehículos desordenados o vehículos peligrosos. Exactamente, en este mes de febrero, entendiendo que es uno de los meses, quizá por excelencia, en donde el argentino promedio decide vacacionar, decide trasladar su familia a varios kilómetros, obviamente en vías de alta velocidad, rutas, autopistas o autovías, nos pareció más que interesante relevar esta cuestión, consultarle a la gente si identifica cierta peligrosidad en realizar traslados con objetos sueltos. Y la realidad es que los resultados han sido positivos, cerca del 90%, del 89% para ser más preciso, ha identificado algún grado de peligrosidad en trasladar objetos sueltos. Que se entienda esto, cuando hablo de trasladar objetos sueltos, quizá no, si bien el principio físico que voy a comentar aplica, la realidad es que en traslados, como te decía, en rutas autopistas las velocidades alcanzadas son mayores y obviamente si vamos a vacacionar quizá no es un celular o un juego de llave lo que voy a llevar suelto, sino un bolso, un termo cargado con 2 litros de agua, y claramente estos últimos objetos que te comento, Gastón, son potenciales proyectiles en un siniestro vial, ¿no? Totalmente. ¿Cómo y qué es lo que debemos trasladar con nosotros dentro del habitáculo? ¿O qué es lo que no se recomienda trasladar, no? Exactamente, la menor cantidad de cosas sueltas. ¿Qué significa esto? Si voy a trasladar a toda mi familia, y obviamente entendemos que en una vacación de 10 días, 15 días o inclusive más tiempo, podemos agotar la capacidad que tiene el baúl, la recomendación tiene que pasar a la baulera que va encima del vehículo. Si no cuento con ella, lo ideal sería esos bolsos, quizá pasarlos por dentro del cinturón de seguridad para que estén sujetados. Lo ideal es que no estén sueltos ni en los pies ni en ningún lado del habitáculo. Mismo principio va a ocurrir también con los animales. Obviamente los animales no son objetos, son seres vivos, pero si yo llevo un animal suelto y no en su jaula o canil o en defecto con el extensor de la correa justamente atado al cinturón de seguridad, muy posiblemente ese animal, ese objeto, va a oficiar de potenciador de lesiones, siendo que la inercia en un siniestro vial va a hacer que todo ese peso suelto continúe con la misma velocidad a la que viene el vehículo y arrastrará todo lo que encuentra a su paso, pudiendo ser también seres vivos, personas. Obviamente, por eso siempre hablamos de potenciadores en siniestros viales, porque claramente no vamos a tener que solo lamentar las lesiones propias del siniestro, sino que seguramente estos objetos podrán generar mayores lesiones. Muchas veces ponemos el celular sobre la guantera cuando viajamos. ¿Eso también es un gran problema o es un gran error? Sin duda, la realidad es que quizá en el manejo urbano no sentimos tanto esa inconducta. ¿Qué quiero decir? Quizá se me cae a los pies o debajo del asiento, pero no voy a ver ese proyectil del cual te hablo porque no voy a alcanzar velocidades tan altas, se supone, por lo menos en conducción urbana. Ahora, en conducción rural, en donde ya voy a 100, 110 kilómetros por hora, ese mismo celular en la guantera claramente va a salir despedido para cualquier lado. Como te comentaba antes, el ejemplo de los animales, también podría hablar de la bocha de los trailers, cuando los trailers no los estoy trasladando y dejo la bocha en la camioneta. Esa bocha en un siniestro va a arrastrar todo lo que encuentra a su paso y sin duda va a generar mayores lesiones, quizás no solo a los ocupantes, sino también a terceros, a transeúntes que estén atravesando cerca del siniestro. Eso lamentablemente es muy fortuito porque hay que tener mala suerte para que a uno le impacte una de esas bochas, pero no, la realidad es que sí puede pasar, ha ocurrido de hecho. Y de hecho, bueno, vemos también que hay muchos vehículos que circulan con eso, aunque no lleven nada remolcado, ¿no? Sí, y acá es importante mencionar esto, ¿por qué? Porque si en un operativo de tránsito me detienen y tengo la bocha de tráiler, muy posiblemente esa conducta sea pasible de infracción, muy posiblemente me sancionen. Otra cosa muy distinta será si llevo algunos bolsos o algún equipaje suelto en el habitáculo. Difícilmente un agente de tránsito pueda labrarme el acta porque esa conducta no está taxativamente pensada como infracción de tránsito,
Por eso es tan importante que los conductores y conductoras sepan identificar este peligro, porque dependerá de ellos y no de un agente de tránsito que pueda labrarme la infracción, justamente la seguridad de esa familia. Es decir, por más de que no sea una conducta sancionable, tenemos que empezar a, en este tipo de traslados de largas distancias, no solo ya pensar en el estado general del vehículo, la documentación, la presión y el estado de las cubiertas, sino también los objetos que podría llegar a trasladar sin mayores peligros, ¿no? Uh-huh. Y cuáles sí, mejor dicho. Totalmente, para estar muy muy atento con eso. Facu, también preguntarte, bueno, el rol del acompañante, que no es menor, ¿no? Sobre todo cuando nos trasladamos en grandes distancias. Exactamente, tratamos de también relevar si los encuestados se consideran o no buenos acompañantes, buenos copilotos. Aquí solo 6 de cada 10 se identificó como buen copiloto. Lo importante también en este sentido es conceptualizar qué es un buen copiloto. Lejos de ser buen copiloto está quien se va mate o quien genera una nueva distracción al conductor, sino que el buen copiloto es quien oficia de facilitador, quien hace que su conducta simplifique la concentración y la tarea del conductor. Recordemos que la conducción es una actividad en la que los 5 sentidos tienen que estar a disposición del conductor. Entonces, buen copiloto será quien maneje GPS, quien maneje la radio, quien tenga la billetera bien cerquita para pagar algún peaje, no así quien genere mayores distracciones al conductor. Correcto. Facu, ¿qué más podemos agregar a esta nota? ¿Qué te gustaría agregar? Por último, si estamos hablando de los traslados, también agregar que es importante, independientemente de que el viaje sea diurno o nocturno, por más que estemos bien descansados, tenemos que frenar cada 200 kilómetros o 2 horas. Esto nos va a purgar de la sensación de somnolencia propia, de tener el cuerpo en la posición en la que está en la butaca del conductor. La realidad es que la circulación luego de las 2 horas comienza a mermar, y con esa merma viene una sensación de somnolencia que tenemos que disociar del buen o mal descanso. Esa sensación llegará siempre que estemos sentados conduciendo más de 2 horas. Por eso esa infusión, ese momento para distendernos tiene que ocurrir cuando nos detengamos, no mientras estamos conduciendo. Bien, correcto, muy importante. Facundo, una vez más, muchísimas gracias. Es un placer mantener estas notas con vos y con toda la gente de Secaitra, porque la verdad que son muy, muy interesantes. Faltaba más, el placer de siempre, y espero nos volvamos a encontrar prontito. Saludo grande. Un gran abrazo, hasta la próxima.